Estimados docentes, muy buenas tardes. Gracias por estar conectados y por estar acompañándonos en esta capacitación, en esta última capacitación de la jornada que pues SINAP con el placer que tiene en darnos toda esta información nos ha regalado pues este espacio. Entonces, el día de hoy tenemos a un docente muy querido en el área de investigación y en otras áreas, y él nos va a hablar de un tema que nos interesa a todos los docentes en el área de artículos de investigación. Entonces, nuestra capacitación hoy es las claves básicas para escribir artículos siendo profesor o tutor virtual. Entonces, esperamos que los que estamos aquí asistentes, que algunos sean tutores virtuales, porque también va a impartir mucho conocimiento para su práctica docente. Entonces, le doy la palabra al profesor Nicolás Arias. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor. Y bueno, este espacio es tuyo. Buenas tardes, Lidiola, y todo el equipo organizador, muchas gracias. En este momento, como bien decía allí el título que Lidiola enunció, estamos trabajando el día de hoy en un tema que es el tema de la escritura de artículos de investigación. Para ubicarlo, a mí siempre me gusta, pues de algún modo, pensar para qué hacemos esta charla y también cuál es el marco que le vamos a dar. La primera pregunta, el para qué, es para fundamentalmente ser un abrebocas, una introducción a lo que luego va a ser o puede llegar a ser. Estamos todavía con equipo de talento humano, biblioteca, pensando las mejores opciones de una estrategia en este campo más ya propiamente de aprender haciendo, de la cual esta sería una introducción. También ya entonces en cómo enmarcamos acá, pues de ahí parto primero presentándome. Yo soy Nicolás Arias, por mi formación soy psicólogo y magíster en educación y he trabajado en investigación, sobre todo en el área de psicología, ciencias sociales y educación, en otras instituciones y vinculado al Politécnico Gran Colombiano en Planta desde hace 9 años. En estas labores que he venido desarrollando en el Politécnico, fundamentalmente he sido investigador, profesor en algún momento también de escenarios presenciales y también tutor de escenarios virtuales. ¿Por qué menciono esto? Menciono eso porque de alguna manera yo hablo un poco más, no tanto desde la experticia, sino más desde la experiencia. Y en ese sentido, yo quiero plantearles a ustedes lo que ha sido mi experiencia, las claves que he ido no solamente escuchando, sino también por mi cuenta, descubriendo sobre cómo se puede avanzar en la escritura de artículos de investigación y un poco por qué consideramos esto importante. Entonces, ese es el marco general que yo, pues, en el cual pues les planteo esta presentación el día de hoy. Comienzo entonces no sé si en este momento se ubica o ya se puede visualizar la presentación para continuar. Sí, ya. Ok, perfecto. Listo. Bueno, pues como les decía, vamos a observar algunas claves para desarrollar los artículos de investigación. La primera de ellas tiene que ver allí un poco con la temática acerca de, finalmente, ¿de qué hablamos? ¿Qué es un artículo de investigación, un artículo en revista académica? Fundamentalmente, pues de lo que se trata cuando se trata de escribir ese tipo de textos, son de textos que fundamentalmente lo que hacen es una cosa, que es el articular conocimiento acumulado de un área con una pregunta que uno mismo plantea sobre esa área y sobre la cual uno plantea allí algunas evidencias en relación con un argumento que uno hace del punto de vista de uno frente a lo que se conoce en esa área. Por eso tiene como una lógica de argumento y prueba, de
como cuando uno argumenta que propone algo y lo sustenta, entonces asimismo con un artículo de investigación discursivamente uno hace algo parecido, uno propone una idea que viene de la pregunta, objetivo, hipótesis que uno plantea y el resto de elementos que hay escritos sirven para sustentar esa idea. Entonces, por eso se plantea que es un texto que fundamentalmente es una prueba de ideas frente al conocimiento acumulado. Eso es una definición todavía un poco en abstracto y entonces allí hay que ver un poco en concreto más eso cómo funciona. Entonces allí hay que partir de una idea y es que básicamente cuando se habla de este tipo de textos como los artículos, reportes de investigación o artículos para revistas académicas, se está hablando de un texto que da cuenta de un proyecto. Y eso no quiere decir que está al final del proyecto o que es un derivado del proyecto, sino una idea que es un poco más fuerte y es que el artículo es el proyecto mismo. ¿En qué sentido? En el sentido en que es ya la vista en lenguaje, en discurso expresado de lo que fue el desarrollo de una investigación y específicamente sobre cuál es el aporte de esa investigación. Entonces, de algún modo implica trabajo de escritura y también trabajo de un cierto tipo de práctica, proyecto que se desempeñó, que se traduce en esa escritura. Es muy parecido a la lógica que nos plantea un famoso filósofo, Ludwig Wittgenstein, en el sentido de ser un juego en el cual articulamos lenguaje, que se expresa en el texto del artículo, y la práctica de la cual da cuenta ese lenguaje, como prácticas que condensan actividad del lenguaje en un mismo todo. Eso es lo que también hace un artículo de investigación. Y sobre el artículo de investigación son textos fundamentales académicamente y los justifican desde allí, porque como nos dice en este caso una especialista argentina que es la profesora Paula Carlino, en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, ella ha sido estudiosa del tema de la alfabetización académica y allí ella, por ejemplo, plantea, como dice allí en esa cita textual de uno de sus textos sobre leer, escribir y aprender en la universidad, que numerosos investigadores constatan que la lectura y la escritura exigidas en el nivel superior se aprenden en ocasión de enfrentar las prácticas de producción discursiva y consulta de textos propia de cada materia, y según la posibilidad de recibir orientación y apoyo por parte de quien domina la materia y participa de estas prácticas lectoescritoras, que básicamente lo que nos está planteando allí es que esto es una parte central de la cultura académica sobre la cual nosotros nos movemos y sobre la cual en diversos escenarios, les enseñamos también a nuestros estudiantes a cómo moverse en esa cultura como parte de la formación que nosotros impartimos con ellos. Entonces, en ese sentido, pues se viene justificando desde allí también la pertinencia de por qué trabajar sobre estos temas. Ese es uno de las temas allí como centrales por los cuales nosotros planteamos el trabajo sobre los artículos de investigación. Y allí la gran conclusión que hay, como la primera gran idea que tenemos allí es que, ¿qué es? Pues preguntándonos sobre lo que es el artículo académico, pues fundamentalmente es una publicación. Una publicación que quiere decir que es algo que se da abierta, de manera abierta, pública, pues de hecho está publicada generalmente valga la redundancia, en una revista académica a la cual acceden las personas que ese grupo editorial o esa revista les permite acceder. En algunos casos es mediante sistemas pagos o en otros casos son o suscripciones y en otros casos son de manera abierta a través del acceso abierto en Internet. Entonces, ese es, digamos, una primera respuesta sobre lo que es el artículo académico. Fundamentalmente es una publicación en ese sentido. Y entonces de esa primera respuesta, a su vez, nos abre otras preguntas, que son las que están allí proyectadas. Y es una primera que es, ¿para quién publico?
toda publicación, todo escrito que se hace siempre es dirigido a alguien, a algún destinatario. Entonces, por eso una primera pregunta es, ¿para quién publico? De allí se derivan además otras preguntas que con respecto a para quién publico, y es ¿dónde lo publico? ¿Qué publico? O sea, ¿qué es lo que hago para publicar? Y ¿qué acciones implica el llegar allí a ese punto? Entonces, pues vamos a ir desarrollando en la presentación cada una de esas preguntas, cómo se responde cada una de esas preguntas, y entonces con respecto a los artículos académicos, entonces, ¿para quién publico? ¿Dónde publico? ¿Qué publico? ¿Y qué acciones implica? Entonces, es de eso de lo que trata fundamentalmente esta presentación y lo que venimos aquí como proponiéndoles de esos puntos clave que les menciono en la presentación el día de hoy. En ese sentido, entonces la primera gran pregunta es ¿para quién? ¿Quién es nuestro destinatario? ¿Para quién publico? Y entonces una primera respuesta a esa pregunta es son los expertos en el área. ¿Eso qué quiere decir? Que fundamentalmente las revistas académicas se hacen como publicaciones dentro de una comunidad que generalmente se considera los expertos de esa área, que son los que en algún momento reciben allí, los que coordinan ese espacio, primero que todo, a veces vinculado a una institución como las nuestras, como por ejemplo en la nuestra, que hay una revista de publicación indexada de temas de educación que se llama Panorama, así como lo hay Panorama en el Politécnico Gran Colombiano. Hay también sobre muy diversos temas en diversas instituciones ese tipo de publicaciones, y no pertenecen solamente a las instituciones donde está afiliado ese editor o coordinador que maneja esa publicación, sino que son en general de una comunidad que es la que decide publicar allí. Y además en ese sentido, pues también consigue evaluadores que son los que de alguna manera dan retroalimentación a eso que se envía a esa revista, y finalmente sobre eso se decide qué sale a publicación de eso que se envía en esas revistas, de esos artículos que finalmente se envían a esas revistas. Por eso, y finalmente está dirigido también a que a través de los que queda allí, digamos, registrado y publicado finalmente en una revista de ese tipo, pues llegue ya finalmente quienes finalmente lo usen porque dice cosas importantes, hace un tipo de pruebas allí de preguntas pertinentes para esa área que finalmente van a interesar sobre todo a los expertos de esa área o a las personas que trabajan en esa área. Entonces, si el área es educación, entonces los expertos en educación; si es psicología, entonces los expertos en psicología; si es en comunicación, los expertos en comunicación; o en administración, así en cualquier área, digamos, que existe académica y en la cual hay ese tipo de publicaciones que hoy en día son prácticamente todas o casi todas. Eso para diferenciarlo de otro tipo de publicaciones, porque también son válidas, pero que están dirigidas a otro público, como las que de pronto están en el público general, que van para la prensa o para los eventos abiertos, y que de allí, digamos, son otro tipo de destino y otro tipo de comunicación distinta. Entonces, teniendo en cuenta que es esa comunicación que es propia de los expertos en el área, pues hay como dos momentos en los cuales se maneja allí el tipo de trabajo que se hace cuando se desarrollan artículos de investigación. Una que es en el proceso durante la preparación, el envío y allí lo que finalmente llega a la publicación de ese artículo, y otro momento que es lo que pasa después de ese envío. Generalmente nosotros pensamos que el trabajo sobre un artículo termina cuando se publica. Y es allí donde comenzamos, o de pronto debemos comenzar. De pronto algunas personas que de pronto ya han tenido la experiencia, les estoy diciendo algo que para ellos es ya obvio, pero de pronto a otras personas que no han tenido tanto esa experiencia de trabajar este tipo de textos, esto es relativamente nuevo y es importante que lo conozcan, y es que hay un trabajo antes de la publicación y para llegar a la publicación, y hay otro trabajo posterior a la publicación.
Entonces, allí es importante tener en cuenta que el trabajo entonces no termina cuando el artículo es publicado, sino que también hay un trabajo después de que sea publicado. Entonces, por eso es que hay tareas, como dice allí, tareas en la preparación o en el proceso para la publicación y hay tareas posteriores a la publicación. Allí entonces hay distintos como ámbitos en los cuales se mueve cada uno de ellos. En las tareas de preparación para el proceso de la publicación, entonces allí se trabaja lo que se ha publicado o lo que uno está planteando en relación con lo que previamente se ha publicado, como mostrábamos allí en la diapositiva inicial. Es decir, allí todo el trabajo para poder saber qué es lo que se ha publicado, que implica las consultas bibliográficas, que implica el tener alguna organización de ese material en las consultas bibliográficas o de antecedentes y conceptos, y allí y también incluso de métodos, y también allí cómo comienza entonces lo que uno quiere plantear, desarrollar, allí se inserta de eso y dice realmente algo que puede ser considerado relativamente nuevo o al menos pertinente para las discusiones que hay en ese campo. Entonces, para poderlo saber, hay que entrar a esa consulta y ese trabajo de bibliografía. Y además de eso, pues una vez esto es lo que genera el insumo con el cual se genera ese texto que es el artículo. Cuando ese texto luego de que es generado, pues ya como proceso natural para ser publicado, se envía una publicación y en esa publicación pues allí generalmente una revista académica, entonces allí esa revista lo que hace es un aval para decidir qué tan pertinente y si merece ser publicado eso que le enviamos. ¿Y cómo lo hace para juzgar? Con base en ese mismo criterio. Ese mismo criterio que es básicamente juzgar qué tan pertinente es dentro del área. Si ustedes ven, por ejemplo, la nómina que tiene las revistas con los editores que trabajan en ellas, son personas que generalmente son muy reconocidas dentro de su campo. Y de alguna manera eso es lo que da la garantía o lo que buscan como garantía en las revistas para que esas personas, siendo como expertos más, por decirlo así, del top, pues puedan tener una visión muy panorámica, grande del área en la cual se ubica esa revista y allí entonces comenzar a dar una idea primero de que eso es idóneo, lo que se envió es idóneo para esa revista y por otra parte pues poder allí conseguir unos distintos expertos, lectores pares, otras personas expertas en el área a los cuales se envía esa publicación y finalmente deciden allí, dan una retroalimentación y deciden qué tan apropiado o no resulta para la publicación ese artículo que se envió. Entonces, toda esa primera fase cubre eso, que es todo lo que hacemos desde que comenzamos a escribir hasta cuando el artículo es enviado y tiene alguna decisión sobre su publicación. Entonces, ese es como a grandes rasgos el proceso que sucede allí. Hay recursos allí que en distintos momentos nos ayudan a eso. Como por ejemplo, cuando estamos en búsquedas bibliográficas y hay dudas sobre los términos apropiados para buscar hacia un tema, son muy útiles los tesauros. Los tesauros como el tesauro de la UNESCO, que básicamente son diccionarios de términos que de alguna manera nos ayudan a delimitar cómo llaman en determinadas áreas o se puede buscar en la bibliografía el término preciso, usar el término preciso para buscar y mandar allí, pues digamos, las búsquedas y ser un poco más preciso en ellas. Hay otras herramientas allí, como por ejemplo son ya los motores de búsqueda, ya para cuando tenemos ya una estrategia de cómo buscar, entonces podemos usar estas herramientas como Scopus, Web of Science, o en el caso de estas que son de pago, pero que en el caso de la biblioteca, por ejemplo, del Politécnico Gran Colombiano, allí en sus recursos de biblioteca virtual tenemos acceso porque la universidad ha pagado por ellas y por eso las podemos usar también con nuestro login de la universidad, de usuario y contraseña institucional. También hay otras también de tipo abierto, como Redalyc o Cielo, que accediendo a sus sitios web, uno puede acceder a lo que se ha publicado sobre esos portales en las revistas que están allí afiliadas.
Entonces uno puede buscar sobre esos recursos y sobre eso encuentra uno allí bibliografía que luego va a ser útil para el texto que uno está escribiendo. Además, por supuesto, del propio acervo, lecturas, experticia, experiencia que uno ya tiene sobre su propia área, pues también hay enriquecido un poco en relación con eso. Luego viene ese momento que es de cuando ya ha pasado todo este proceso que les mencionaba y llega, es aprobado un artículo, pues ha sido juzgado cuando es juzgado bien y no ha sido rechazado y llega nuestro artículo a la publicación. Entonces ese artículo es publicado en una determinada revista y entonces allí comienza otra tarea en la cual nosotros no depende solo de nosotros, pero en el cual nosotros podemos ayudar a gestionar y es lograr el reconocimiento de eso que se ha publicado mediante la citación. ¿Qué significa la citación? Que en otro trabajo nos mencionen ese trabajo que nosotros hemos publicado. De alguna manera, es decir, nos pongan allí en la cita, en el cuerpo del texto y aparezca ese trabajo nuestro en las referencias de ese otro trabajo publicado después y que indica que ha leído el nuestro y ha incorporado nuestro aporte dentro de él. Y entonces allí, básicamente porque eso es una manera en la cual comenzamos, por decirlo así, a ser alguien dentro de ese mundo y esas discusiones de expertos de lo que finalmente se trata en los artículos de investigación, que finalmente según los momentos que nosotros veamos allí en esas estrategias, puede responder a 3 preguntas. Una, pues finalmente, si la pregunta es para tratar de darnos a conocer quién soy yo, pues para allí en ese sentido, pues tenemos o son muy útiles el tener diligenciados y actualizados las herramientas de currículo nacional e internacional que podemos y debemos nosotros llenar para mantener actualizada la vista pública de nuestra hoja de vida con todo lo que hemos hecho, sobre todo en producción intelectual. Allí, por ejemplo, en ese sentido, el CBLAC de Scientific Ciencias sirve para eso, pero también, además de eso, otras 2 herramientas internacionales que es donde también funcionan similar a cómo funciona ese CBLAC, pero pues de allí de alguna manera tienen más visibilidad en el ámbito internacional, mientras que el CBLAC es más aquí en nuestro ámbito nacional, pues auspiciado por MinCiencias. En el ámbito internacional, pues ya allí en distintos índices, entonces una que se llama ORCID, de que tiene pues allí la pueden buscar por su propio sitio web, y también en Google Scholar, en las herramientas de Google, donde allí pues todo lo que nosotros publicamos, Google lo toma y allí comienza a crearse cuando alguien busca por nuestro nombre, entonces comienza a poder llegar desde Google Scholar a lo que nosotros hemos publicado. Y allí queda por defecto. Lo que sucede es que en Google Scholar, además de que eso quede por defecto, nosotros podemos entrar allí en el portal de Google Scholar, crear nuestro propio perfil y entonces ya automáticamente no va a quedar solo allí, sino que ya además de eso, pues si una persona nos busca a nosotros, pues también puede llegar ya directamente a nuestro perfil y ver allí unificado todo lo que nosotros hemos publicado y hecho allí como producción intelectual que está en algún sitio web que ya Google capturó. Entonces, ese es otra herramienta que también sirve allí para como esos currículos nacionales e internacionales. Otra pregunta allí también, pues allí es, entonces, ¿qué ofrezco para compartir a los colegas? Es decir, ¿qué he publicado yo? ¿Qué puedo compartirles de lo que he publicado? Entonces, allí ciertas herramientas como plataformas específicas para eso, como academia, pero también otras de tipo genérico, de tipo hoja de vida, y perfiles como las que hace LinkedIn, que por ejemplo es muy consultada por los empleadores, también sirve allí para publicar esos logros de una manera pues muy precisa. Ya luego entonces viene la parte de qué quiero discutir y con quiénes. Y entonces allí en ese sentido pues también están las redes sociales de investigadores como ResearchGate,
Si ustedes pueden entrar a ResearchGate, allí crear un perfil y todo esto, es muy interesante porque allí hay oportunidad de compartir directamente con los autores, así como nosotros mismos introducirnos allí como autores y compartir con ellos publicaciones que, por ejemplo, sabemos que otras personas han hecho y nos pueden dar acceso directamente a ellas, o a los proyectos en los que están trabajando y de pronto generar allí colaboraciones, o incluso también, pues incluso plantear allí discusiones interesantes en sistemas de preguntas y respuestas que hay, que también resultan muy interesantes. Ojo, allí con eso, porque es una herramienta justamente por lo interesante, hay que poco controlarse porque siento yo que un poco se vuelve adictiva, en el sentido en que es tan interesante que uno a veces puede demorarse horas enteras allí y de pronto comienza uno a quitarle tiempo a otras cosas del trabajo que no es lo ideal. Entonces, pues también allí, pero de lo mismo interesante puede resultar casi adictivo. Entonces, por eso allí es interesante, pues digamos, también acceder a ese tipo de herramientas, porque hay cosas allí como, por ejemplo, cuando la gente comienza a discutir entre expertos, si consideran que hay ventajas o no entre la educación presencial o la educación virtual, que por ejemplo fue una discusión muy fuerte ahora en tiempos de la pandemia, etcétera, pero también participando instituciones que tienen ya tradición en educación virtual como la nuestra. Entonces, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eso, pues, digamos, allí como en un primer momento, pues, digamos, allí que nos indica allí, pues, como en esa primera respuesta del para quién publico es ese circuito que hacemos para llegar a los expertos en nuestras propias áreas y de alguna manera introducirnos allí como otro experto, otro autor más, porque finalmente así es como funciona como en el área uno reconoce esos autores, los incorpora en su publicación, en su mismo trabajo, en su artículo, y luego eso comienza a hacerlo circular o a colaborar, a ayudar a hacerlo circular, y de allí entonces comienza uno a ser reconocido como parte también de ese círculo en el cual están las cosas que a uno le interesan. Le interesa a uno como desarrollo intelectual, como investigación, como parte de ese trabajo en el cual pues le da mucho sentido al trabajo académico que uno hace. Entonces, así, pues allí digamos como un poco como esta parte, ahí en la diapositiva hay algunos logos, así que ustedes pueden reconocer entrando a estas herramientas de las que he mencionado, que de alguna manera pues allí comienzan a ser como parte de esas herramientas que es importante manejar para moverse allí, digámoslo así, con cierta destreza dentro de ese ámbito. Esto puede parecer en principio una enorme cantidad de cosas y bueno, sí son varias cosas, pero fundamentalmente es cuestión donde también uno aprende a entrar, aprende a crear perfiles, aprende allí a compartir las cosas y de allí entonces en la medida de esa práctica pues comienza uno también a ser un usuario competente de ese tipo de cosas y luego incluso también comenzando uno a aportar de su propia producción dentro de cada uno de esos espacios. Entonces eso es allí una primera aproximación que tenemos allí como a ese tema. Y en este momento entonces aprovecho y pregunto allí, Lidiola, si tenemos de pronto preguntas, inquietudes de las personas que están en nuestro público el día de hoy, como en una primera pausa para luego continuar allí como en la segunda parte. Sí, claro, mi profe Nicolás. En ese momento, María Gloria González nos comparte aquí un comentario y nos dice, si ya se han creado los currículos pero no se recuerdan los links, ¿es fácil recuperarlos? Ejemplo, Google School, Scholar, etcétera. ¿Sí? Sí. Bueno, en esa primera pregunta, y saludos profesora María Gloria, que también allí somos conocidos de hace un tiempo, cuando se necesita hacer esa recuperación, este tipo de sistemas permite la creación de perfiles propios de manera similar a cuando creamos nuestros correos electrónicos, por ejemplo, el de la institución o u otros correos personales en portales como Google o Hotmail.
el sistema de autenticación es muy parecido. Entonces, ¿qué sucede? Que uno puede, pues claro, a veces uno los usa más intensamente durante un tiempo y de pronto deja de usarlos y como deja de usarlos, pues uno de pronto olvidó cuál era el login que uno usaba para entrar a esos lugares. Es perfectamente posible, que creo que puede ser a veces ese el caso. Y entonces ahí en esos casos, pues allí lo que funciona es utilizar algunos de esos sistemas allí de recordatorios de autenticación que la mayoría de estos sistemas tienen. Así, estos sistemas, la mayoría de ellos tienen una entrada abierta, que es donde todo el mundo entra y ve lo que hay ahí, pero también tienen una parte de personalización, que es donde ya uno crea su perfil. Por ejemplo, en las que estamos, las que se ven ahí en la diapositiva, en Scopus, uno puede entrar aquí por la biblioteca y entra lo que Scopus le muestra y todo eso, pero también permite que uno cree el perfil de Scopus para que uno guarde sus búsquedas. Es lo mismo con Web of Science, que es más o menos del mismo tipo, solo que de otra casa editorial, porque Scopus es del Elsevier y Web of Science es de Thomson Reuters. En el caso de las más abiertas, como Redalyc y Cielo, no conozco tanto de Cielo, ahí sí reconozco mi limitación ahí de conocimiento, pero en Redalyc hay un sistema parecido de crear su propio perfil que se llama Redalyc Autores, donde uno puede también ahí crear su propio perfil para intercambiar, poner su propia publicación disponible y todo esto. Entonces, en esos casos, funciona así como los tienen los sistemas de correo electrónico. También ver allí que generalmente tienen como una pestañita o algún botón que dice olvidó su contraseña, haga clic acá y entonces allí seguir como todo el sistema que ellos están planteando para hacer esa recuperación de accesos y contraseñas. Eso en el caso de los perfiles personalizados que a veces por el no uso, porque uno de pronto ya dejó de usar en algún momento esas cosas y las quiere volver a recuperar, pues de pronto no las recuerda bien. Y por otra parte, pues digamos, a veces cuando ya es desde el acceso abierto, pues generalmente la gente cuando lo encuentra uno en principio es que lo busca, conoce el nombre de uno y lo busca y entonces aparecen allí información sobre uno como cuando uno busca cualquier cosa en Google. Entonces, en ese sentido, pues allí la recuperación es también, en ese sentido, pues digamos, uno puede también buscarse y encontrar lo que aparece allí y ahí aparecen las vistas públicas, que generalmente es lo que ya está allí como que aparece que uno mismo autorizado para que se vea como vistas públicas en esos perfiles. Entonces eso para el caso de recuperación en ese otro ámbito que es el de las vistas públicas, ya después ya de entrar uno al propio perfil donde uno edita y todo eso, pues es lo que dije anteriormente, pues utilizar esos sistemas de recuperación de autenticación que tienen allí, pues parecidos a los que tiene el correo electrónico. Y no sé si tenemos alguna otra duda, Lidiola, antes de seguir avanzando. No, por el momento no tenemos más comentarios ni inquietudes. Vale, bien, muchas gracias. Bien, entonces ese es como un primer ámbito en el cual nos movemos y es cómo introducirnos y gestionar allí en la comunidad de expertos. Y bueno, y vuelvo, insisto allí unas cosas. Generalmente en los campos hay personas que son muy reconocidas, que de algún modo comienzan a ser reconocidos como los autores más citados, autores fundantes, de algún modo los gurús de sus propias áreas. Lejos de pronto yo de ser eso, de considerarme así, lo que sí de pronto a veces uno puede ir transitando es como en pasos intermedios y es la medida en que uno realiza este camino como el que veníamos mencionando, pues de alguna manera comienza uno a tener allí algo de citación a su trabajo y en ese sentido pues comenzar a tener algún grado de reconocimiento mayor o menor, dependiendo de la citación que tenga, a ese trabajo que uno ha publicado. Y por eso también les mencionaba que implica un trabajo de preparación, envío, publicación, pero también otro trabajo de uno gestionar lo que ha publicado. De alguna manera son como monedas de cambio porque sirven para que uno
por ejemplo, en las conversaciones que tiene con expertos, algunas áreas, o incluso también como en algún momento uno aportarle a los colegas que de pronto se interesan también por el trabajo de uno. Entonces, así como ellos a veces le recomiendan a uno de su trabajo, uno también le puede recomendar del propio. Y entonces al tenerlo allí en ese trabajo propio, pues al recomendarle eso o incluso enviarle uno de sus propios artículos a los amigos, entonces también ellos también comienzan a poder ser parte de ese círculo de uno y de alguna manera todo eso comienza a ser como un gran círculo de colegas, solo que a diferencia de ser los que son compañeros de escritorio, comienza a ser un círculo de colegas más a nivel global, pues potenciado más aún ahora con las herramientas web que existen y sobre la cual están montadas todos estos sistemas. Entonces, en ese sentido, pues ese es el trabajo que allí se desarrolla. Otra pregunta entonces que surge allí en estos procesos es, ¿dónde publico? ¿Por qué? Porque hay muchas opciones, generalmente comenzamos a buscar temas académicos de nuestros temas, una pequeña búsqueda generalmente nos arroja cantidad muy grande de posibles journals o revistas donde se puede publicar el trabajo y a veces puede llegar a ser una cantidad tan grande que uno finalmente puede sentirse desorientado, porque uno puede decir, bueno, y si todo eso finalmente a cuál me dirijo, si finalmente tengo un trabajo que quiero publicar o que planeo desarrollar para publicar, ¿cuál puede ser más apropiado para mi trabajo? Claro, depende de la temática que uno tiene y entonces allí en ese sentido comienza la primera parte de esa pregunta comienza es ¿dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en los sistemas de búsqueda, como Scopus, como Redalyc, como Simago. De alguna manera son herramientas que allí nos sirven para encontrar cuáles son esas revistas de nuestra área. Cuando hacemos las búsquedas allí, generalmente allí encontramos cosas que han sido publicadas en unas revistas, entonces eso también nos da pistas allí de cuáles son esas revistas donde podríamos publicar. Igual puede seguir siendo grande ese conjunto de revistas o medios donde podríamos publicar. Entonces allí pues surge esa pregunta de cómo la escojo, cómo sé que es realmente esa y de pronto no hacer allí como un trabajo que nos haga perder tiempo porque nos rechazan porque consideran que no es pertinente lo que enviamos a esa revista y demás, que eso también nos ha pasado a veces. Entonces allí una manera de escoger esa que le sirve es tomada de un consejo que alguna vez tiene una persona que es una de las personas que trabaja en este portal Seimago, que se llama Félix de Moya, un señor español, y él él nos plantea dos estrategias. Una estrategia es hacer como una especie de resumen o tener como un abstract del artículo que uno está produciendo y preguntarle al editor o encargado de esa revista, que generalmente allí en los portales de la revista publican su correo electrónico, allí enviar y preguntar si ese tipo de trabajo puede ser pertinente para esa revista. Y entonces allí nos dirá si sí, si no, si nos recomienda otra que también conoce de pronto por el círculo con otros editores. Entonces ese es un mecanismo de una eficacia relativamente buena. Pero a uno que ya, digamos, también en nuestra experiencia hemos visto que en realidad es muy bueno y muy efectivo, es ver a quiénes citan los artículos que publican en esa revista. Y si allí cita el mismo tipo de autores y trabajos que cito en los míos, es muy probable que ahí tengamos un buen medio para enviar nuestro artículo a publicación, porque eso está indicando que estamos en el mismo ámbito de trabajo. Entonces, por eso lo coloco allí como solemos decir de manera coloquial, y es, si cita los mismos autores y trabajo que cito en los míos, ese es. Entonces, ese ya es incluso un poco más preciso para el envío de ese tipo de trabajos. Allí lo que es fundamental, como planteamos allí en el otro lado de la diapositiva, es saber qué es lo que me interesa.
A veces pues nosotros tenemos una idea, nos interesamos por unos temas porque la misma realidad nos dice allí de algunos temas interesantes para nosotros sobre el ámbito social, las organizaciones, los procesos de las personas y algunos de procesos tecnológicos, según como el ámbito en el cual nos movamos y somos profesionales. Pero entonces allí también, por eso es que pongo allí saber qué me interesa realmente, es porque esto va a ser un trabajo que implica bastante energía, entonces chévere si a uno le apasiona, por una parte. Pero por otra parte, además de eso, pues comenzar al involucrarse en ese tema, entonces uno comienza a saber cuáles son esas preguntas que realmente está abordando o uno puede estar ya en capacidad de abordar para plantear esos trabajos de investigación que muestran los artículos. Entonces, ese va a ser el tema ya más delimitado de la investigación de uno y por tanto de sus artículos. Entonces, ese es el tema que a uno le interesa realmente para la publicación en los artículos académicos. Y otras cosas, pues es fundamentalmente participar del movimiento. Entonces, entrar a las discusiones de expertos, de los eventos, de las investigaciones de punta sobre lo que a uno le interesa, y entonces allí comenzar a intercambiar allí en esos eventos. En esos eventos sirven para comenzar a encontrar conexiones con algunas de esas otras personas que están trabajando o publicando en el mismo ámbito, y allí comienza a potenciarse uno a través de esa red. Aquí creo que es incluso importante comenzar a plantear, a trabajar sobre una idea, y es que uno a veces cree que eso es un trabajo que uno hace solo. Y uno puede escribir solo un artículo, pero a veces también uno está compartiendo ideas con colegas, entonces con los colegas a veces nos potenciamos los esfuerzos y encontramos cómo trabajar en grupo para hacer la producción de un artículo. Y es decir, el desarrollo de una investigación que da como resultado ese artículo. Entonces, una manera eficaz de encontrar quiénes son esos colegas son ese tipo de intercambios. Y luego ya, entonces cuando ya tenemos algo que hemos publicado, algún avance de nuestro trabajo, comenzar a participar haciendo nuestra contribución en esos eventos académicos como ponencia, como algún tipo de trabajo que presentamos allí, porque es una manera en la cual nosotros nos damos a conocer también. Entonces eso allí también es otro aporte que resulta fundamental. Luego, en otro momento, allí también, pues digamos, también la otra gran pregunta es entonces, ¿qué publico? Entonces, finalmente eso nos remite a cómo es esa estructura del trabajo de investigación del cual se da cuenta en los artículos de investigación. Entonces, allí, fundamentalmente, un trabajo de investigación que se muestra en un artículo, generalmente nos plantea preguntas, que plantea ese trabajo, en los resultados que se obtiene allí frente a esas preguntas y qué significa. Más concretamente, se traduce en las preguntas y en qué se sustentan. Es decir, hay unas preguntas, pero esas preguntas no salen de cero o de cualquier parte, sino que salen de lo que uno ha explorado del área y allí conoce unas cosas y de alguna manera, pues allí, a partir de lo no explorado, lo que todavía no tiene de pronto respuestas suficientes, donde uno plantea sus preguntas de todo el conjunto de artículos que exploró, hizo su revisión bibliográfica y que ya pone uno en el texto de uno, entonces uno de allí plantea allí, entonces como esto ha abordado esto, entonces yo planteo que mi pregunta es esta. Por otro lado, pues allí también comienza, pues muestra también pues un método de cómo trata uno de responder a esas preguntas y que finalmente nos lleva a unos resultados con un cierto nivel de análisis de lo que aportan. Hago énfasis en esto porque los resultados a veces uno puede poner cosas que son de orden descriptivo, pero en ciertas áreas, ciertos temas ya plantean ciertas preguntas de cierto nivel de complejidad que nos van a obligar a tener cierto tipo de análisis, por ejemplo, cualitativo sofisticado utilizando herramientas como por ejemplo los análisis de relato de Atlas T y este tipo de herramientas, o por ejemplo otros que de pronto nos implica hacer análisis de modelos estadísticos relativamente sofisticado en el área un poco más cuantitativa, y entonces allí pues es importante comenzar a manejar esas herramientas como parte de ese trabajo nuestro.
Y otro ámbito allí pues es el significado de los resultados. Y allí sí hay un truco allí que muchas veces los editores de revistas se interesan mucho por esa sección del artículo que se llama discusión y que está al final y que a veces los autores cometemos el error de descuidar. Y es porque, y no debemos descuidarla, es porque allí se plantea lo que yo encontré en relación con lo que vienen planteando sobre ese tema. Entonces allí es importante elaborar muy bien esa parte porque de alguna manera es ahí donde uno plantea las conclusiones de uno sustentadas. Entonces en ese sentido allí resulta muy importante trabajar en eso. Por eso es que los artículos en general, a pesar de que cambia mucho la forma según las revistas, las áreas de trabajo, seguramente ustedes de pronto han visto que en unas áreas manejan normas como las normas APA de ciencias sociales o psicología, en otras áreas manejan otras normas como por ejemplo normas del ICONTEC u otro tipo de normas técnicas como la IEEE para áreas de ingeniería. Entonces, allí a pesar de eso, generalmente los artículos suelen tener una estructura donde hay una introducción que plantea cuál es el marco que nosotros estamos usando para el tema, un método que es la MDI-MRD, que es como el método que usamos para desarrollar eso, una R que es de los resultados que finalmente obtenemos y D que es de las discusiones. Pero todo eso responde a una forma retórica de argumento, es decir, una idea que nosotros planteamos y en qué la sustentamos. Entonces allí frente a eso, pues además del tipo y tono de la escritura que tiene. En ese sentido hay un autor muy interesante que trata ese tema de cómo es la estructura retórica dentro de los artículos como argumento, un autor mexicano que se llama Fernando Leal Carretero, y me gusta no solo porque su idea es interesante, sino también porque resulta muy práctica finalmente. Y resulta práctica porque aquí esto que es tomado de un artículo de ese mismo autor nos desglosa cómo es esa estructura del artículo de investigación visto como un argumento. Y entonces allí nos plantea que la pregunta de investigación es algo que se hace planteado en el sustento de los supuestos teóricos, es decir, conceptos, y supuestos empíricos, es decir, antecedentes de investigación sobre el tema que permiten allí plantear una pregunta pertinente. Se responde planteando una hipótesis donde se combinan allí esos supuestos teóricos e empíricos y que pues finalmente se lleva a cabo o se responde mediante un diseño de prueba. Y ese diseño de prueba pues finalmente es ¿qué hacemos? ¿Cuál es el método que utilizamos para desarrollar allí lo que nosotros queremos y las respuestas que obtenemos, que como dice allí, finalmente nos dan unos resultados que a veces simplemente aportan un resultado más al campo de discusión, como el caso que menciona allí de resultados empíricos, o a veces aportan también de pronto cosas de un nivel un poco más grande. A veces de pronto uno puede llegar a plantear cosas como en un nivel importante dentro de su área, entonces algo ya de como lo que llama así por eso de resultados teóricos. Entonces, en ese sentido, eso es lo que finalmente hay dentro de un artículo de ese tipo. Y finalmente yo por eso quería también aprovechar y mostrar que en allí, no sé si en este momento se está viendo mi pantalla, pero por ejemplo, estos son artículos donde yo he participado como autor y donde quería simplemente mostrarlos porque allí se ve una estructura típica. Allí hay una estructura, por ejemplo, en este caso, revista Panorama del Politécnico Gran Colombiano. Allí entonces un artículo que planteamos sobre ese tema que el título nos indica, pues una serie de títulos, coautores, resúmenes en distintos idiomas, una sección de introducción donde se hace ese recorrido sustentado con citas allí de diversos autores sobre un determinado tema. Y que finalmente lleva y concluye como con la pregunta o el objetivo que se plantea con ese proceso de investigación sobre el cual habla ese artículo, un método pues que allí pues como que da cuenta trata de responder a esa pregunta u objetivo de esa investigación,
Además de eso, unos resultados que son finalmente esa respuesta a través de distintos análisis que allí se presentan, a lo cual obedece ese intercalamiento allí que se ve entre texto y recursos como las tablas, las figuras que se muestran allí. Y finalmente una sección, como mencionábamos, de la discusión, donde se pone en contraste eso que se encontraba allí con lo que hay pues ya de discusión en distintas áreas del conocimiento de las cuales abordamos en ese artículo, que allí pues entonces ustedes ven, pueden de pronto ver si ya pueden leer más en detalle, que de pronto mencionamos allí un hallazgo y cómo lo vemos en relación con lo que han hallado otros trabajos que se citan ahí en el texto. Entonces, en ese sentido, pues nos va mostrando algo de esa forma. Lo mismo también, allí también, pues, por ejemplo, en este otro artículo también, pues allí, en este caso, uno que alguna vez se derivó de un trabajo de grado con estudiantes, por eso las estudiantes son mis primeras autoras en el trabajo y yo soy su coautor, que entonces allí logramos llegar en algún momento del grado avanzado de trabajo y se publicó como artículo de investigación y exactamente la misma estructura, aunque pues por ser otra revista también le da uno de pronto unas normas de distribución un poco diferentes. Así, igualmente, con otro artículo, derivado de un proyecto de investigación relativamente grande, financiado, que tuvimos una vez, entonces allí también pues también nos plantea allí esas mismas, además de esas partes iniciales, como veíamos, de título, resumen en distintos idiomas, palabras clave, también ya el resto allí, pues típicamente, como veíamos los otros, de introducción, de método, de resultados y todo lo que allí se deriva, y al final también de su parte de discusión y referencias. Y asimismo también otros artículos donde también allí también derivado de otro trabajo de grado, donde también allí pues también sigue la misma estructura, a pesar de que si ustedes ven allí gráficamente la revista le exige a uno otro tipo de cosas y otro tipo de distribución, pero sigue manteniéndose allí esa misma estructura de introducción, método, resultado, discusión, igual que en los otros ejemplos que estábamos mostrando. Entonces eso, pues digamos, como para tener en cuenta allí de lo que finalmente la estructura que eso termina teniendo y lo que es ya propiamente el trabajo cuando uno está en la tarea de escritura, que implica es trabajar un poco sobre esta estructura, como mostramos aquí de este esquema de Fernando Leal Carretero, para llegar finalmente a un escrito como puede ser parecido a ese que estábamos viendo allí en los ejemplos. Y finalmente, la gran pregunta final allí es qué acciones implica. Es decir, porque finalmente se escribe, el artículo, como decíamos al principio, es un texto escrito, pero que implica también una serie de labores que no necesariamente quedan dentro del texto escrito, pero son importantes para poderlo desarrollar. Entonces, por ejemplo, entre eso está incluido un plan general, es decir, una parte donde nosotros planteamos qué es lo que queremos plantear o demostrar o probar y cómo pensamos hacerlo. Ya pues toda también esa tarea de búsqueda de antecedentes que implica lectura, organización, que luego sobre eso ya decantamos es el texto de esa parte introductoria. La parte de ubicación, métodos y técnicas, pues que ya implica pues las mejores maneras que de pronto también dentro de la misma área se han encontrado para trabajar sobre esos temas, u otras que sean muestras propias, pero que respondan de manera pertinente a eso. Y por eso es que dice allí también métodos y técnicas y aprender sobre ellas cuando se necesita, porque a veces por el nivel de sofisticación que necesitamos para desarrollar ciertos análisis, resulta importante, por ejemplo, saber sobre estadísticas, sobre análisis de datos o análisis cualitativo de ciertas evidencias para poder manejar eso. Incluso si uno a veces de pronto no tiene todavía un nivel de experticia muy grande en eso, porque finalmente de pronto no tenemos un grado en estadística, no somos estadísticos, pero por ejemplo sí le puede dar uno herramientas si necesita hablar con un experto que le apoye, pues entonces hablar con esa persona experta en análisis de datos para entonces poder tener una comunicación fluida y hacer que el trabajo en el que esa persona nos apoye sea pertinente. Y también está allí, pues también pues el trabajo que se hace de cuadros, organización de material, cálculos,
que como bien se dice allí, son parte del proceso, así no se coloquen en lo que está en el artículo que finalmente se envía. Además de todo ese trabajo de textos específicos que a veces se hacen aparte y luego comienzan a ser insumo para introducir ya en el formato de artículo completo. Y con eso, pues entonces terminaríamos así lo que corresponde a la presentación mía y damos paso también de pronto a otra serie de preguntas, dudas o participaciones si tenemos allí Lidiola de los asistentes, pues allí como ya para finalizar el día de hoy. Sí, mi profe Nicolás, tenemos aquí una pregunta, bueno, no tenemos el nombre del docente, pero nos dice que ¿qué tal apropiado es subir los artículos que uno escriba en ResearchGate? La respuesta frente a eso es una muy buena pregunta, interesante, porque claro, siempre surgen ahí ciertas restricciones y eso uno tiene que tenerlo en cuenta, porque en este mundo de paradojas que estamos, hay cierto punto en el cual casi que perdemos nosotros derechos de autor sobre el trabajo que hicimos, que es algo loco, que tal vez no debería ser hasta cierto punto cierto, pero que de alguna manera es como el sistema funciona. Entonces, hay algo allí que, digamos, para evitar de pronto tener problemas en eso es respetar las normas de derechos de autor y propiedad intelectual. Y eso se traduce concretamente en que veamos exactamente cuáles son las condiciones que tiene de divulgación ese medio donde publicamos artículo, porque hay algunos que son totalmente abiertos y nosotros podemos publicar. O sea, el artículo igual es nuestro y nosotros lo podemos compartir a quien queramos. Y hay ese modo, por ejemplo, todo lo que está sobre Creative Commons, un poco allí de licencias abiertas, se maneja así. Entonces, en esos no hay ningún problema. Nosotros podemos subirlo a donde queramos, colocar un link sobre eso donde queramos y nadie nos puede decir nada porque allí por la licencia abierta nosotros lo podemos hacer. Y de hecho, pues incluso mejor porque con eso nosotros podemos ayudarnos a gestionar más y que de pronto más gente lo vea. Pero hay otros escenarios donde eso no pasa y hay unas condiciones donde las condiciones son un poco más cerradas y entonces en ese caso, pues siempre es bueno preguntar, consultar si hay la duda a esa casa que publica esa revista donde publicamos, si uno puede compartir en esos espacios. Y si lo puede compartir, en qué condiciones y hacer la tarea cuando lo comparte de publicarlo, hacer el link en esas condiciones que esa casa de publicación de la revista le dio a uno. Perfecto. Bueno, pues no tenemos más comentarios, mi profe Nicolás. No sé si esperamos unos segunditos, si alguien tiene algún comentario, alguna Claro que pregunta. Sí. Y aprovecho entonces aquí estos segundos para comentarles que la grabación de toda la jornada de capacitación con Signa la pueden encontrar en el SharePoint de Poliformación o simplemente ingresan al link que ustedes ingresaron a la reunión, ese mismo link lo lleva a la grabación. La pueden descargar, la pueden compartir con sus estudiantes. Importante compartir también esta capacitación a sus estudiantes para que conozcan toda esa ruta de investigación y que los animen a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por aquí el profesor Elder Barahona nos comenta y lo saludamos. Gracias por estar conectado. Dice, los artículos una vez publicados ya no puedes subirlos en otros medios. ¿Sí es así? Eso es relativo, digámoslo así. Relativo en el sentido en el que ya la publicación fue hecha, por supuesto. Y lo importante es que él siempre se dé crédito a ese lugar y a esa publicación como fue hecha. ¿Y cómo se garantiza eso? Colocando la manera adecuada de citar esa publicación. Entonces, si yo tengo un artículo, generalmente colocar esa referencia de ese artículo como es en normas APA o en normas EEE o en el sistema de normas que se utilice,
y entonces dar cuenta de que somos estos autores, que lo hicimos en este año, tiene este título y fue publicado en esta revista en tal número, como suelen tener allí los sistemas de citación y referenciación. Entonces allí eso digamos, es como un principio básico. Así sea incluso en un medio abierto y todo eso, siempre es bueno, una buena práctica, hacer eso, colocar esa cita completa, e incluso el artículo que es de uno. Al principio, cuando yo no había publicado mucho, incluso a mí me parecía raro ver mi nombre ahí como yo veía el de otros autores por allí, pero uno, bueno, luego pues ya se va acostumbrando a eso. Luego, entonces, pero eso pues digamos porque es una manera de garantizar eso. Y vuelve allí un poco también con respecto a lo que la respuesta de la pregunta anterior, porque ahí se liga un poquito, y es que ahí también las revistas tienen distintas condiciones de publicación. Cuando tienen allí relativamente abiertas, tipo Creative Commons y todo esto, uno puede compartir el artículo, puede compartir el link. Lo que pasa es que siempre hay que procurar que, por ejemplo, sea el link hacia la revista en el medio donde se publicó. Y entonces con eso allí se garantiza que ellos llega el acceso de las personas que consulta, no solamente a uno, sino también a la revista donde se hizo esa publicación. Entonces, en ese sentido, uno no está violando un principio, ni autorías, ni derechos de autor, ni propiedad intelectual de nadie, sino al contrario, está uno, en la medida en que uno promueve su trabajo, también promoviendo la revista. Y esa es una publicidad que a las revistas les gusta también, porque así como nos sirve a nuestros índices y currículums, las revistas también tienen los propios, y en la medida en que los autores hacemos eso, ellas se benefician también. Entonces, porque en la medida en que uno como autor gana eso que llaman visibilidad, que es de que en la medida en que uno lo citen más, lo referencien más, pues también gana crédito esa revista. Entonces, en ese sentido, lo que simplemente hay que hacer es hacerlo de la manera correcta, que es utilizar la referencia y preferiblemente utilizar el link al mismo sitio de publicación, si es un sitio allí de acceso abierto. Cuando no son de acceso abierto, sí es mejor consultar con los editores de las revistas si se puede compartir y de qué manera es la manera más apropiada de hacerlo. Ok, también el profesor Elder nos pregunta si es importante que entre nosotros nos citemos. Esa es tal vez la pregunta más interesante de todas, porque es también una de las que más discusiones tiene. Por una parte, porque también a veces, no sé, ustedes han probablemente escuchado hablar de cosas que llaman los carteles de citas y ese tipo de cosas, que incluso se ha catalogado como una cierta mala práctica e incluso eventualmente práctica deshonesta de personas que simplemente se unen unas con otras y un poco se organizan para, de manera como muy gratuita, citarse unos a otros y artificialmente subirse los índices. Eso, digamos, pues digamos, está mal cuando es hecho, digamos, de manera artificial, cuando es simplemente que yo simplemente pongo el nombre de la otra persona porque lo quiero poner ahí, así él me va a poner a mí también en el suyo, pero sin ningún criterio. En ese sentido, pues está contribuyendo uno a esa mala práctica y pues hay que evitar hacerlo. Pero hay otros casos donde, si es una citación auténtica, trabajamos realmente en el mismo ámbito y entonces en ese sentido, por ejemplo, sabemos que yo pongo, por ejemplo, en ese caso, una persona de aquí de la institución, por ejemplo, con el que trabajamos muy cercanamente, que es el coordinador editorial, el profesor Eduardo Norman. Él y yo somos profesores de escritura en diferentes ámbitos. Y entonces él tiene unos trabajos sobre enseñanza de la escritura y yo tengo otros. Y entonces, en ese sentido, como yo encuentro que lo que hace Eduardo es pertinente para mí, para mi trabajo, y me ayuda a sustentar ciertas cosas, yo lo introduzco, lo reseño como parte de mi trabajo, y entonces en ese sentido lo cito también, y entonces allí pues es un trabajo auténtico de apoyo en el trabajo intelectual de él para generar el mío. Y asimismo él ha hecho como profesor de escritura que es, y planteando sus artículos para
algunos que él ha hecho, entonces también me ha citado a mí como parte de una contribución que él ha considerado importante para ese trabajo en el ámbito de la enseñanza de la escritura. Entonces, eso creo que es importante diferenciar esos dos escenarios, el de la mala práctica, que es solo citar por citar para ayudar a subir índices al otro, que otro me suba a mí, pero sin mayor contexto y estas cosas. Pero también está el de la práctica auténtica, porque en esa práctica auténtica no solo es bueno, sino que es muy aconsejable hacerlo, porque entonces nos potenciamos entre las personas que nos citamos y en ese sentido todos nos hacemos más conocidos en nuestro círculo alrededor. Entonces lo que hay que procurar es hacerlo de la buena manera y es que trabajamos en el mismo ámbito, entonces pues utilizamos como apoyo al trabajo nuestro dentro de sustento a nuestras propias ideas el trabajo de la otra persona y en ese sentido la citamos y referenciamos. Ok, Mónica Mantilla nos dice, ¿recomiendas publicar en preprints los artículos? Preprints. Sí, pero con cuidado. Esto es también una pregunta un poco difícil, reconozco allí, porque yo incluso tengo dudas también allí muy fuertes, que no las he acabado de resolver. Pero en la parte que yo conozco, pues lo que me he dado cuenta que resulta estratégico es que uno puede publicar ejercicios previos, tipo los ejercicios como por ejemplo cuando uno hace el cúmulo de estadísticos descriptivos de un trabajo, pero del cual el producto final es ya va a salir es como un modelo estadístico sofisticado y todo esto, pero entonces uno hizo un trabajo grande, interesante de los estadísticos descriptivos y entonces lo puede publicar o lo publica como working papers, que es otra publicación allí también, pues otro tipo de publicación un poco más light, digámoslo así, que no está mediada por la revisión de pares, pero que ayuda, por ejemplo, a que allí quede disponible parte del proceso que uno hizo para llegar a un resultado. Y eso es interesante conocerlo también. En la parte de los preprints, hay que ver también allí las condiciones de publicación, porque hay muchas revistas donde nos piden que lo que vaya a ser publicado en ellas no haya sido publicado de ninguna manera antes en ningún otro medio. Entonces, allí eso es importante porque entonces en ese caso sería lo mejor no enviar o no dejar subir esas cosas a los preprints por esa razón. Entonces, ese, digamos, es como lo que yo he podido descubrir hasta este momento. Tengo mis dudas. Yo ahí reconozco que también tengo mis serias dudas, pero es lo que yo he podido descubrir. Y de pronto allí hay algo que creo que también, como sé que la profe Mónica es coordinadora de un programa de maestría donde salen algunos de esos trabajos, que creo que también es útil para esos casos. Y es que, por ejemplo, como los trabajos son parte del trabajo de grado de los estudiantes, a veces los trabajos de grado se suben a los repositorios institucionales. En una estrategia que se comenzó a usar en otro programa de maestría acá en el Politécnico, lo que se comenzó a hacer fue no subir el trabajo completo, sino subir solamente los resúmenes, para que entonces eso no impidiera o no bloqueara la publicación posterior de ese trabajo en una publicación. Lo que implica también un trabajo para la biblioteca y es que tenga como un camino donde pregunte a las personas del programa o incluso hasta el mismo estudiante y profesor tutor si va a permitir que se suba el trabajo íntegro al repositorio o si no lo va a permitir o va a salvaguardar un año mientras posiblemente llega una publicación. Entonces eso creo que tiene también esa otra implicación. Ok, bueno, hablando de esas citaciones, ¿en qué momento o en qué caso se llega a un autoplagio? Básicamente uno debe ver su trabajo anterior como si fuera un trabajo de otra persona. Es decir, como si el artículo que uno escribió, que es de uno, porque uno es el autor, claro, pero en ese sentido comenzar a verlo como si uno no fuese el autor. ¿Por qué? Porque uno a veces puede tender a reciclar textos que ya hizo, porque es más rápido, por, bueno, muchas razones.
Pero entonces hay que verificar que no haya, porque si eso ya ha sido publicado antes, sí está sujeto a una propiedad intelectual de cuando ya se publicó. Y entonces en ese sentido, si uno lo reproduce tal cual en una nueva publicación, está haciendo un plagio, así sea de algo que uno mismo haya hecho antes, pero porque ya uno tuvo una cierta cesión de los derechos de esa publicación a la revista o el medio de publicación. Entonces uno está haciendo también violación de los derechos de autor, no a uno, sino a ese medio de publicación. Allí es donde está un poco como el quid del asunto. Entonces, una manera de prevenir eso, creo yo, es ver ese trabajo que uno publicó como si fuera de otro. Y en ese mismo sentido tener el cuidado, uno de otro, entonces no toma cosas literales como si fueran de uno, sino que entonces uno pues reelabora o reconceptualiza o plantea allí de otra manera para que eso no se dé, eso pues digamos sea, digamos no llegue uno a hacer un poco como ese refrito, digámoslo así, un poco de lo que uno ya hizo, que de pronto uno por el afán lo hizo inconscientemente y de pronto llega a eso, entonces para eso pues digamos a hacer ese tipo de cosas y allí sirve y resulta muy útil el Turnitin porque entonces en el Turnitin ya examina cosas que se han publicado y tener allí, si fue otra cosa que uno mismo publicó donde le da la coincidencia, vale igual. Entonces hay que procurar cambiar que eso, pues digamos, no dé esa coincidencia. Ok. La profesora Isabel, no tenemos el apellido, pero nos dice, gracias profesor Nico por compartir tu experiencia. En los últimos años he visto que diferentes espacios de divulgación comenzaron a cobrar nuestras participaciones y futuras publicaciones. ¿Recomiendas este tipo de escenarios académicos o deberíamos migrar a las que no cobren? Igual, eso es un punto de debate fuerte en la actualidad, en general, en todo el mundo de la publicación académica, porque existe el mundo del acceso restringido y el mundo del acceso abierto. El mundo del acceso abierto es como les decía esto de Creative Commons, muchas de las publicaciones en América Latina son de ese tipo, acceso abierto. De hecho, gran parte del acceso abierto se desarrolló mucho en América Latina y creo que es algo que hay que reclamar como un desarrollo nuestro para el mundo científico y académico en general. El haber desarrollado muchas estrategias de la publicación de espacio abierto. Eh, y además porque de alguna manera yo personalmente soy muy partidario de esos escenarios porque yo parto de la idea, también me parece importante considerar que el conocimiento es público, que realmente de pronto lo que hay que generar es que en la medida en que trabajamos con nuestras instituciones a través de el trabajo que hacemos con ellas, pues sean las instituciones, por decirlo así, quienes nos pagan o nos remuneran para producir un conocimiento, pero que queda disponible al público. Entonces, es decir, a cualquier persona que lo pueda acceder. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante manejar esos escenarios de acceso abierto. Y hay otros escenarios de publicación más restringida porque pertenecen a grandes casas editoriales que tienen allí unos cobros incluso a veces al mismo autor por publicar en ese escenario. Entonces, y no son baratos, además, lo sé. Pues allí se apoya uno en los presupuestos de la institución, el presupuesto de investigación como lo de ahí en nuestra institución, que a veces hay apoyos para ese tipo de cosas, y que puede resultar estratégico en la medida en que es un escenario que es muy importante de esa área y es en el que hay que estar y puede ser interesante. No, o sea, no niego esa posibilidad también. Lo que pasa es que de pronto allí pues es donde hay que tener, como decían las respuestas anteriores, más cuidado de cuáles son las restricciones que hay, hasta qué punto le permiten a uno difundir o no lo que uno ya publicó ahí pues de manera más abierta y todo ese tipo de cosas para no incurrir en problemas posteriormente. Entonces ese digamos es como el asunto que está allí. Y en la medida en que resulte estratégico, porque es un escenario importante para el área de uno y le puede uno ayudar a impulsar su carrera, se puede, y es interesante e importante hacerlo.
Lo que pasa es que yo creo que hay que guardar un equilibrio entre los dos, ¿cierto? Y entonces allí uno ver, por ejemplo, lo que está haciendo también como frente a qué escenario lo pone, porque, por ejemplo, uno de los artículos que yo les mostré ahora de ejemplo, que es uno donde yo participé, fue hecho en Colombia como parte de un proyecto financiado, un proyecto de investigación financiado, y quien lo financiaba fue el ICFES a través de una de sus convocatorias. El ICFES es un organismo público que funciona con presupuesto del Estado. Y entonces, en ese sentido, cuando tomamos la decisión, por ejemplo, de enviar a publicación, pensamos en que una condición de la que no nos podíamos salir, sí, que fuera una revista indexada y muy bien indexada y lo que sea, pero que sea de acceso abierto. Y es porque si viene de fondos públicos, debe quedar disponible al público, y ese fue el criterio que utilizamos y porque nos parece la manera correcta de proceder cuando recibimos una financiación pública para eso. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que entrar a considerar cuando considera esos escenarios de publicación. Me parece importante porque uno puede ir a los dos y es válido ir a los dos. Pero entonces considero que allí uno tiene que entrar a considerar también esos criterios. Ok, y un último comentario, ya finalizamos. El profesor Elder nos dice, más que una pregunta, me gustaría poder aportar una estrategia que no sé si se realiza en el Poli. Los profesores con maestría y doctorado son considerados para asesorar trabajos de grado. Aún no sean docentes en posgrado correspondiente. Sí. Claro, respetando entonces la orientación de la disciplina. ¿Qué opinas sobre eso, mi profe? Que sí, es decir, esa es la estrategia. De hecho, en muchos programas se diferencia la nómina de los que son profesores de los programas que dictan las materias, en el nivel de, sobre todo esos niveles de maestría y doctorado, de los profesores que orientan trabajos. No son necesarias, a veces coinciden, pero no son necesariamente el mismo conjunto de profesores. Entonces, en ese sentido, allí siempre es la decisión hacia lo que más conviene al programa y generalmente se empieza, lo que sucede es que muchas veces en el Politécnico, como en algunos programas, el conjunto de profesores es pequeño. Entonces, a veces ese mismo conjunto de profesores dicta las clases y también dirige los trabajos de grado. Pero no necesariamente tiene por qué ser así siempre. Totalmente de acuerdo con lo que el profesor Elder dice. Y además de eso, porque también los trabajos de los estudiantes pueden resultar de múltiples posibilidades, de múltiples áreas y de posibles desarrollos. Entonces, siempre poder contar con directores que provengan eventualmente externos, pero también de que sean, por ejemplo, del mismo ámbito de la institución, pero no necesariamente vinculados como profesores al programa, resulta importante e interesante, porque además de eso también, por ejemplo, si es una persona que en términos de artículos ya publica sobre ese tema, pues es alguien que le va a ayudar a ese estudiante a potenciar su carrera muchísimo. Entonces, en la medida en que eso se puede funcionar así, pues mejor también. Sí, es así. Bueno, mi profe, yo creo que, bueno, resaltamos aquí los comentarios, las conclusiones, ¿no? Llevamos a conclusiones de que pues, la investigación tiene toda una ruta y la experiencia es la que realmente hace al maestro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, le recordamos a los docentes que todavía siguen en línea que ya publicamos el link del registro de asistencias, entonces para que puedan ingresar allí y dejarnos sus datos. Y le agradecemos enormemente al profesor Nicolás Arias. Ojalá tengamos otro espacio, algo similar, y esperamos también empezar a hacer como diálogos con los docentes en otros espacios más abiertos y poder enriquecer la investigación en el Poli, ¿no? Tanto para los docentes como para los estudiantes. Claro que sí, desde mi propio trabajo, pero también desde lo que hacemos en la Escuela de Educación e Innovación y en colaboración con el Centro de Investigación e Innovación Educativa, que coordina la profesora Mónica Mantilla, que por allí preguntaba.
Estamos en el desarrollo de una estrategia para que esto que es charla introductoria, como les comentaba, se vaya convirtiendo también progresivamente en un espacio de aprender haciendo, de aprender escribiendo, aprender haciendo el camino a la publicación y allí apoyar esos procesos desde ese aprender haciendo. Así es, mi profe. Entonces, a todos, muchísimas gracias por estar aquí conectados, participando de esta jornada de capacitación con SIGNAC y esperamos que estar en otros espacios para poderles llevar más información a todos ustedes y apoyo para sus clases. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego.